Bienvenidos a tu programa Curiosidades de la Tabla Periódica. Comencemos. Hola, bienvenidos al podcast La Tabla Periódica no es lo que tú crees. El espacio donde la ciencia se vuelve parte de tu vida. Hoy hablaremos de la herramienta más importante de la ciencia, en este caso la química, la tabla periódica. No daremos clase, vamos a descubrir secretos y curiosidades de esta herramienta poderosa. Comencemos. Bien, el origen curioso. La tabla periódica es muy antigua. Fue creada por un científico llamado Dmitri Mendeleev en 1869. Aquí va la primera curiosidad y la pregunta generadora con la que comenzaremos. ¿Sabías que la J no está en la tabla periódica de los elementos químicos? Se encuentran todas las letras del alfabeto, todas las letras que conocemos, sin embargo la J no está presente. Además, Mendeleev organizó los elementos como si estuvieran jugando al solitario. Buscaba patrones jugando y las iba colocando según su masa atómica. Y cabe recalcar que algunos elementos tienen su historia y tienen nombres semejantes a algunos países, incluso a algunos científicos. Enseguida los vamos a mencionar. Mencionaremos la lista de elementos que llevan nombres de países o regiones. En este caso vamos a comenzar con Francia, el elemento químico que viene de Francia, polonio, de Polonia, germanio de Alemania, americio de América, europio de Europa. Y en el caso de los científicos importantes son Einsteinio, en honor a Albert Einstein, Fermio, en honor a Enrico Fermi. También se nombraron en honor a científicos de Mendeleev, en honor a Dmitri Mendeleev. Y el Nobelio, NO, en honor a Alfred Nobel. Cada vez son más las curiosidades. Y mencionaremos otra. Es que la tabla periódica comenzó con 63 elementos químicos. Actualmente cuenta con 118 elementos químicos. E incluso los elementos químicos que fueron hallados a lo largo de los tiempos, de los años, se fueron apoyando a través de notas musicales. Es impresionante cómo fueron descubriendo los elementos químicos. También es importante mencionar que la física y la filosofía tuvieron que ver en la creación de los elementos químicos. Filosofía y física por la creación de modelos atómicos que fueron a lo largo de los años. Debido a que querían hallar el alje de las cosas, la explicación, la sustancia creadora de todo el mundo y del universo. Todo empezó con Demócrito, en donde decía que el alje de las cosas era el átomo, una partícula indivisible y muy pequeña. Desde aquí se adoptó el término átomo, y los átomos se encuentran en la tabla periódica. Por lo tanto, se puede deducir que todos los elementos de la tabla periódica son átomos. Y estos tienen sus electrones, sus protones y sus neutrones. Y por lo tanto, una carga eléctrica. Estas son propiedades que nos hacen predecir su función y si puede existir otro elemento químico. Y además, predecir las características y con qué otro elemento puede reaccionar para generar un cambio químico. Cada vez se pone más interesante esto.
Por lo tanto, continuaremos con más datos curiosos. Uno de ellos es que, de los elementos químicos que existen en la tabla periódica, 94 se encuentran en la naturaleza y 24 han sido creados artificialmente. Y si nos podemos percatar, dentro de esta tabla podemos encontrar columnas verticales. Estas son las familias o grupos. Dentro de estos elementos de un mismo grupo comparten propiedades químicas similares, debido a que tienen la misma configuración electrónica externa. Literalmente son familia. Y bien, daremos el por qué la J no aparece en la tabla periódica. ¿Cuál es el motivo? Bueno, los símbolos de los elementos químicos suelen abreviarse con sus nombres en el latín, y la letra J no existe en la escritura latina original. De aquí partimos que los elementos químicos, solamente elementos, deben de tener una mayúscula o una minúscula. Nunca debe de haber en un elemento químico dos mayúsculas a su vez, valga la expresión. ¿Por qué razón? Porque cuando se tiene dos mayúsculas, nos estamos refiriendo a un compuesto químico, que es la combinación que hay entre elementos, dos o más elementos químicos. Esto sería un compuesto y tendría distintas propiedades. Un elemento del espacio. Uno de los elementos que aparecen en la tabla periódica fue descubierto en el espacio. ¿Adivinas cuál es? Se trata de helio, que se reveló por primera vez como una línea amarilla brillante en un espectro de luz del Sol. Este descubrimiento se dio en 1868. Se encuentra en los gases nobles en la tabla periódica. Y para finalizar, vamos a hablar un poco de la cinética química y cómo se involucra en los elementos de la tabla periódica. Desde aquí partimos que existen elementos que duran menos de un segundo. En este caso, los isótopos de elementos superpesados suelen ser muy inestables, por lo que se desintegrarán en un periodo de tiempo muy corto. Uno de los casos más llamativos es el de moscovio, un elemento poco conocido que se encuentra en la familia 15 de la tabla periódica. Este tiene una duración de apenas 0.8 segundos. Y bueno, la cinética química tiene que ver aquí, porque es la rama de la química que trata de estudiar la velocidad que tienen las reacciones químicas y la duración de los elementos químicos. Esto a partir de los diversos factores que existen, como por ejemplo la temperatura, la densidad y la presión que hay en los elementos o en la reacción química que se esté efectuando. Todo eso lo podemos observar en nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana, y sabemos que la tabla periódica tiene bastantes curiosidades. Desde ahí partimos para hacernos bastantes preguntas, las cuales en su mayoría fueron resueltas en este podcast. Así que te esperamos en el próximo episodio, donde continuaremos con estos temas relevantes de suma importancia acerca de la tabla periódica y cómo se puede involucrar en nuestro entorno. De antemano, muchas gracias por su atención. Hasta el próximo episodio.